El gran lobo estaba allí, en la cima, como si fuera una parte de aquel risco escarpado. Mientras cada copo de nieve que caía del cielo se mezclaba con los plateados de su pelaje, clavaba sus penetrantes ojos de color oro puro directamente en el alma de Mateo. En ese momento, algo extraño sucedió en aquel aire gélido de la montaña que quemaba los pulmones del hombre. Entre ellos quedó suspendida la carga de 15 largos inviernos, un entendimiento profundo, silencioso pero estremecedor. Mateo, a lo largo de sus 40 años como guardabosques, toda una vida, había visto tormentas y monstruos, pero esto era distinto. Este alfa colosal se alzaba tan majestuoso que eclipsaba a todos los lobos que había visto, tan inamovible como una montaña, no se movía, no se sobresaltaba, no mostraba signos de miedo. Tras aquel cuerpo imponente, se distinguían las sombras de la manada ocultas entre los pinos. El gran lobo, como había hecho cada invierno durante 15 años, volvía a interponer su vida entre su familia y el peligro. Mateo sintió el peso del rifle sobre su hombro más claramente que nunca. Mientras los pasos sobre la nieve de los otros guardabosques que subían desde abajo se acercaban cada vez más, sus dedos se desplazaron con movimientos pesados hacia el gatillo. Aquellos ojos amarillo dorado del lobo no se apartaron de Mateo ni un solo instante. Era como si hubieran comprimido todos esos años en una sola mirada. Mateo levantó el rifle, el frío del metal helado caló en sus palmas. Mientras contemplaba aquella postura perfecta e inquebrantable del lobo, su aliento se desvaneció en el aire como un humo trémulo. Cuando su dedo rozó el gatillo, un pasado entero de 15 inviernos quedó atrapado en este único instante. Estaba a solas con esa elección imposible, dolorosa, congelada en la nieve y en el tiempo. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. En realidad, todo había empezado hacía exactamente 15 inviernos, aunque entonces Mateo Ruiz no tenía forma de saber cómo este silencioso comienzo cambiaría su vida. Mateo, que ahora cumplía 62 años, tenía apenas 47 cuando pisó por primera vez aquel puesto forestal remoto en la frontera de Aragón, en los Pirineos. ¿Fue este traslado su propia elección o una huida? Se susurraba a sí mismo constantemente que había sido su decisión. Pero la verdad era más compleja, como un rastro viejo cubierto por la nieve, estaba enterrada en lo más profundo de su orgullo intocable y de sus arrepentimientos interminables. El puesto estaba justo al lado del valle de Ordesa, entre montañas que parecían querer perforar el cielo y pinos densos e infranqueables. Se tardaba 4 largas horas en llegar al pueblo más cercano, y 6 horas hasta la dirección regional en Zaragoza. Para un hombre que ya no quería guiar a nadie, cansado del peso de las decisiones tomadas en el pasado y que huía de las personas a las que había roto el corazón, esta soledad era una bendición incalculable. Mateo no había sido solo un funcionario una vez, sino un verdadero líder de equipo. Un hombre al que todos respetaban y miraban con envidia. Los jóvenes guardabosques crecían a su lado. Aprendían de él a leer el lenguaje secreto del bosque, lo que susurraban los animales y, lo más importante, cómo tomar esas decisiones difíciles sin entregarse al miedo. Durante 12 años había sido como un padre para su equipo de 8 personas, construyendo una fortaleza que parecía que nunca se derrumbaría. Hasta aquel día que lo echó todo por tierra. Todo estalló debido a una operación de reubicación. Una osa parda con sus 2 crías se había instalado cerca de una nueva zona de acampada turística que se iba a inaugurar. La única preocupación del director regional era cortar por lo sano, quería eliminarlos. Pero Mateo se interpuso para proteger aquellas vidas a las que había dedicado la suya. Pasó semanas sin dormir, preparó informes, refutó una a una todas las objeciones. Finalmente, con su terquedad interminable, consiguió el permiso. En realidad, la operación funcionó como un reloj. Los osos fueron trasladados a su nuevo hogar sin que nadie sufriera un rasguño. Sin embargo, todo empezó con aquella queja.
Cuando unos pocos turistas dijeron haber visto osos cerca de la nueva zona, se desató el caos. Los políticos se preocuparon por sus puestos, se encendieron las cámaras. El director, con un solo movimiento, cargó toda la culpa sobre Mateo. Lo acusó de imprudencia. Como si fuera un delito, lo humilló ante todos insinuando que ponía la vida de los animales por encima de la seguridad de las personas. Mateo podría haberse defendido con calma. Tenía hechos sólidos en sus manos, podría haber explicado punto por punto que era perfectamente natural que los osos reubicados aparecieran en su nueva zona y que no había infringido ninguna regla. Pero en ese momento, con la acumulación de años, su orgullo ardió como una llama. Aquel director, que durante años se había anotado los éxitos de Mateo como propios, ahora los sacrificaba de un plumazo para conservar su puesto. Mateo no pudo aguantar más y estalló en aquella famosa reunión de personal. Soltó de golpe todo lo que tenía en la punta de la lengua, aquello de lo que no había vuelta atrás. Le echó en cara a todos la falta de hombría del director, su ética profesional y lo ignorante que era respecto a la vida silvestre. En esa habitación, quemó con una sola cerilla todos los puentes hacia su pasado. Su equipo, en realidad, se había mantenido a su lado. No lo hagas, le dijeron, estamos contigo, luchemos juntos, mostremos la verdad a todos. Pero el orgullo herido de Mateo vio incluso este apoyo sincero como una muestra de lástima. Pidió el traslado inmediato sin mirar a nadie a la cara. Dio la espalda a las amistades que había tejido hilo a hilo durante 12 años, a los jóvenes que había formado y a aquellos sueños compartidos. Se susurró a sí mismo, estarán mejor sin mí, pero en realidad dejó lo mejor de su propio corazón en aquellas montañas. Convenció a su alma de que el liderazgo no valía la pena frente a esos sucios juegos políticos. Creyó que estar solo era mucho más pacífico que luchar por los valores en los que creía. En realidad, había abandonado a su manada. Porque eso era mucho menos costoso que enfrentarse a aquellas críticas despiadadas dirigidas hacia él. Aunque tuviera razón, le había resultado más fácil huir que confesarse a sí mismo que había gestionado mal aquella crisis. Así, aquel puesto solitario en el Valle de Ordesa se convirtió tanto en su refugio como en su fortaleza de soledad. En aquella minúscula cabaña había de todo. Una estufa de leña que siempre humeaba, una cama estrecha que crujía y, en las estanterías, viejas guías de campo que ya ni siquiera miraba. Y también aquel silencio absoluto. Aquel silencio profundo que al principio le taladraba los oídos, con el tiempo se convirtió para Mateo en su amigo más fiel. Su vida era ahora como una máquina con el reloj puesto. Por las mañanas seguía el rastro de los cazadores furtivos a lo largo del río, controlaba las heridas de la naturaleza. Las tardes pasaban con aquellas documentaciones rutinarias donde solo se oía el sonido del papel y el bolígrafo. Cuando llegaba la noche y el sol se retiraba, iba a aquel punto profundo donde el río se curvaba un poco más abajo de la cabaña y pescaba en silencio. Era como si viviera el mismo momento cada día. Lanzaba 3 cañas diferentes al agua para salvar el día. Con capturar suficiente pescado para la cena, y si sobraba para el desayuno, le bastaba. Antes de llevar los peces a la cabaña, los limpiaba suavemente sobre aquella roca plana de siempre a la orilla del agua. Aquel primer invierno se impuso con una furia que ni siquiera Mateo esperaba, con una rapidez sorprendente. Mateo ya había visto el frío del norte, pero nunca había sido testigo de que la vida silvestre real fuera tan profunda, tan implacable. La nieve llegó en noviembre y no abandonó las montañas hasta mayo. El aire se enfrió tanto que incluso el río se congeló convirtiéndose en una gran masa de hielo, excepto por un lugar minúsculo y estrecho donde las aguas subterráneas se movían con terquedad. Mateo esperaba allí, temblando, vestido con todas las capas que encontraba. Su aliento se convertía cada vez en una neblina blanca que se mezclaba con el aire, y sus dedos se entumecían perdiendo la sensibilidad incluso dentro de los guantes más gruesos. A medida que subía el nivel de la nieve, aquel vínculo con el mundo se rompió por completo.
Las conversaciones por radio con la dirección regional bajaron primero a una vez por semana, luego a una vez al mes. Ahora los suministros solo se dejaban caer desde arriba con el estruendo de un helicóptero si el cielo lo permitía. Mateo, en medio de esta desolación, se susurraba a sí mismo, es mejor así. No había personas, ni aquellas mentiras y caos interminables. Lo más importante, no había ni un solo rostro a su alrededor que le recordara aquella vida inacabada que había dejado muy lejos. Hacia finales de enero, en aquel aullante silencio de las montañas, comprendió por primera vez que algo iba mal. Sobre aquella roca plana que conocía, había dejado 4 peces limpios para guardarlos en la nieve junto a la cabaña. Cuando regresó solo 20 minutos después con el recipiente de almacenamiento, se sorprendió al ver que 2 de los peces de la roca no estaban en su lugar. Solo quedaban escamas plateadas esparcidas sobre el hielo y aquellas ligeras marcas rojas en la nieve que daban escalofríos. Mateo se quedó mirando con el recipiente vacío en la mano, aquella vieja y brusca rabia en su interior crecía poco a poco. Lo último que quería en esta vida era otro estómago compartiendo su limitado sustento. Se inclinó sobre la nieve y examinó largamente los rastros. Con los años de experiencia, no le costó nada reconocer aquellas huellas. Era un lobo. A juzgar por el tamaño de las huellas de las garras, un lobo solitario. Los rastros se extendían hacia el norte de la cabaña, hacia aquel bosque denso y sombrío y hacia las sombras de los matorrales espesos. La noche siguiente Mateo bajó de nuevo al río, pero esta vez sus ojos y oídos estaban en su presa. No se separaba de los peces, miraba atrás ante cada susurro. Pero esa noche no hubo nadie que viniera ni que se fuera. La noche siguiente el panorama era el mismo, nadie venía ni se iba. Mateo empezaba a sentirse aliviado internamente pensando que el lobo se había marchado de por aquí. Pero la cuarta noche, se alejó solo 10 minutos dándose la vuelta para hacer sus necesidades y, al regresar, vio que faltaba un pez más. Sobre la nieve fresca estaban las mismas huellas de garras que ya se sabía de memoria. La frustración acumulada en su interior había dado paso ahora a una inquietud mezclada con curiosidad. Este lobo lo estaba vigilando claramente, sopesando cada paso, e incluso se estaba volviendo insolente. Mateo, diciendo ya verás, empezó a llevarse los peces directamente a la cabaña en cuanto los pescaba, estaba decidido a no dejar la menor puerta abierta al animal. Durante 3 días no le robaron nada. Mateo infló el pecho con aquel orgullo sin sentido de haber ganado esta guerra silenciosa. Sin embargo, una semana después, aquellas huellas reaparecieron. Pero esta vez no estaban a la orilla del río, sino directamente junto a la cabaña. El lobo había llegado casi a un paso de su puerta, olisqueando a fondo aquel pequeño cobertizo donde guardaba sus cosas. Era como si la montaña hubiera seguido a Mateo hasta su casa. Mientras Mateo estaba allí de pie frente a su cabaña examinando aquellas huellas congeladas en la nieve, sintió que algo cambiaba de lugar en lo más profundo de su pecho, que sus cielos se derretían. Llevaba 3 largos meses completamente solo en esta desolación. En todo este tiempo, lo único que se había atrevido a entrar en su espacio vital, además de sus propias huellas, eran estas marcas de garras. Quizás estos rastros eran la única prueba de que todavía había un ser vivo en el mundo interesado en donde estaba él o que estaba haciendo. Mateo, enfadándose con su propia extraña emotividad, refunfuñó para sus adentros, intentando sacudirse esa repentina ternura considerándola una debilidad. Pero por mucho que resistió, esa noche, mientras limpiaba su presa a la orilla del río, no pudo evitar dejar un pez sobre la roca. Solo uno. Se susurró mentiras como estoy demasiado cansado para cargarlo o ya era pequeño, no valía la pena el esfuerzo, pero su corazón decía otra cosa. Cuando regresó allí a la mañana siguiente, el pez no estaba. El contorno de la roca estaba labrado como un encaje con huellas frescas de lobo. Mateo, en lugar de ir a su patrulla, se quedó mirando durante minutos aquellas huellas de garras congeladas en la nieve como si leyera el mensaje más misterioso del mundo.
Sabía que, en algún lugar dentro del silencio, aquel animal también lo estaba mirando. Cada rastro sobre la nieve era parte de aquel puente sutil y peligroso que empezaba a tenderse entre ellos. Con el paso de las semanas, esta situación se convirtió en un acuerdo no escrito entre ellos, en un orden secreto. Cada vez que Mateo salía a pescar, dejaba sin falta uno o dos regalos sobre aquella roca. Al regresar, siempre encontraba la roca vacía. Cuando su curiosidad venció finalmente a su miedo y a su lógica, sacó una vieja fototrampa de su bolsillo. La ocultó en el tronco de un pino, de modo que viera la roca de frente. Sus dedos temblaban mientras instalaba la cámara, era como si estuviera a punto de entreabrir la puerta de un mundo prohibido. Al día siguiente, cuando abrió la pantalla para ver las imágenes, lo que vio le golpeó la cara con aquella verdad que su alma ya conocía en el fondo. En las imágenes, dentro de un pelaje tan negro como la noche, vio a aquel lobo joven que aún no se había desarrollado del todo pero cuyas patas se veían un poco pesadas en comparación con su cuerpo. El animal se acercaba a la roca cada tarde, exactamente después de que Mateo se fuera, como si hubiera mirado el reloj. Era tan precavido, estaba tan alerta. En cada bocado levantaba la cabeza y vigilaba los alrededores, librando aquella batalla desesperada pero orgullosa de un joven que intentaba sobrevivir completamente solo. Aunque Mateo sintió que su corazón se aceleraba al ver estas imágenes, siguió mintiéndose a sí mismo. Es solo un interés profesional, murmuró, estoy documentando las estrategias de supervivencia de los depredadores en la región, eso es todo. Esto es necesario para los informes. Incluso en los informes oficiales que preparaba, al referirse a aquella roca, le puso el nombre frío de roca de alimentación. Como si aquel extraño vínculo entre ellos no fuera más que un dato frío sobre un papel. Pero había algo que no escapaba a la lente de la fototrampa, el lobo se volvía un poco más gigante cada semana. Aquellas patas pesadas se fortalecían, su mirada era más aguda, su postura adquiría un aire más seguro de sí mismo. Cuando llegó el mes de marzo, no quedaba rastro de aquel joven escuálido, en su lugar empezaba a alzarse un monumento de nobleza. Mateo ahora se encontraba cada tarde comprobando con entusiasmo aquellas imágenes, como si esperara a un viejo amigo. Esto se había convertido en un hábito silencioso que se filtraba en su alma y sobre el que ya no pensaba. Con la llegada de la primavera, las nieves empezaron a derretirse y la naturaleza a despertar. Mateo supuso que el lobo se marcharía ahora, que seguiría su propio camino. La comida abundaba, la montaña había cobrado vida. Ya no me necesita, se dijo a sí mismo, pero al decir esto, la sensación de vacío repentino que lo invadió fue la primera señal de cuánto temía realmente que el lobo se fuera. Mientras Mateo pensaba que la partida del lobo era inevitable, se dijo miles de mentiras sobre que no sentía aquel vacío formado en un rincón de su corazón. Es la ley de la naturaleza, decía, se irá y todo volverá a ser silencioso como antes. Sin embargo, finales de abril trajo una sorpresa inesperada con el viento. Sobre la roca de alimentación, entre el lodo y la nieve que se derretía, reaparecieron aquellos rastros frescos. Ahora eran mucho más grandes, con muchas más garras, pero era indiscutiblemente el mismo animal. El lobo no se había ido. A pesar de toda la abundancia de la montaña, había elegido quedarse en aquel mundo desolado de Mateo. Mateo, al mirar aquellas huellas enormes, sintió una sensación de alivio inquietante que casi le dolía en el pecho. Aquella tarde, sin refugiarse ya en la excusa del cansancio, dejó los peces allí como si cumpliera un ritual. Era como si dijera un silencioso bienvenido. Cuando el segundo invierno llamó a la puerta, Mateo ya había convertido esto en una misión. Aunque en sus informes seguía usando términos fríos como insuficiencia en los métodos de almacenamiento de presas, ahora transportaba comida activamente para aquel gigante negro. Aquella sombra negra ya había alcanzado el tamaño de un adulto y acudía a la roca cada día con la puntualidad de un reloj.
La fototrampa ya no registraba a un joven asustadizo, sino a un animal magnífico con cada músculo tenso por la fuerza y con una confianza en sí mismo que emanaba de su postura. Pero seguía estando completamente solo. Mateo no podía evitar pensar en esto por las noches frente a su estufa. Los lobos eran animales de manada, entonces, ¿por qué este ser majestuoso estaba solo como un fantasma en el corazón de la montaña? Al igual que él mismo. Aunque intentó dejar de pensar en ello, fracasó por completo al ver su propio destino en la soledad de aquel lobo negro. Y uno de los días más duros de aquel segundo invierno fue en diciembre. La imagen reflejada en la pantalla de la fototrampa le cortó la respiración a Mateo. El lobo negro ya no estaba solo. A su lado había dos sombras más. Los otros dos eran más pequeños, probablemente mucho más jóvenes. Por la forma en que se sometían al liderazgo de aquel lobo negro, a su noble guía, Mateo comprendió de inmediato el vínculo entre ellos. Eran hermanos. Aquel lobo solitario había formado su propia manada y había traído a su familia justo al centro de la vida de Mateo. Aquel gran cuerpo negro tomó el pescado que Mateo había dejado con delicadeza, como siempre, pero esta vez no lo comió. Lo llevó con cuidado en su boca perdiéndose en la oscuridad y regresó minutos después con la boca vacía. Mientras su propio estómago estaba hambriento, alimentaba a aquellas pequeñas vidas. Mateo vio esta imagen 3 veces desde el principio, conteniendo la respiración como si fuera testigo de un milagro. En ese momento, en lo más profundo de su corazón, brotó un entendimiento como un brote fresco que se filtra a través del hielo. Este lobo no había elegido esta soledad por su cuenta. Probablemente había perdido a su madre y se había convertido en el único refugio de sus hermanos pequeños. Aquella sombra negra no era solo un animal, era un alfa joven, herido pero con corazón de león, que cargaba la montaña sobre sus espaldas para mantener con vida a quienes amaba más que a su propia vida. Mateo aumentó silenciosamente la ración que dejaba sobre la roca después de aquel día. 2 peces pasaron a ser 3, 3 a 4. Seguía murmurándose a sí mismo aquellas mentiras rancias: estoy recopilando datos, documentando comportamientos de manada profesionalmente. Pero la pesada verdad en su interior se había desplomado sobre él como una montaña. Porque este lobo estaba haciendo aquello de lo que Mateo mismo había huido cuando las cosas se pusieron feas. Mateo, cuando la vida se volvió difícil y el liderazgo se convirtió en una carga pesada, había hecho a un lado a todos los que confiaban en él y había huido a esta desolación. Había dado la espalda a su propia manada, a sus amigos, a todo en lo que creía. Sin embargo, este animal, que no era diferente de un joven, había hecho justo lo contrario. No se había ido. Aunque tuviera miedo, aunque pasara hambre, se había quedado. Había liderado con esa pesada carga sobre sus hombros, había protegido y nunca había abandonado ni por un instante a quienes dependían de él. Cuando el tercer invierno se desplomó sobre el valle, aquella pequeña manada ya era de 4 vidas. Y aquel lobo negro, que ahora había alcanzado una grandeza innegable, lideraba a su familia con una lealtad y confianza infinitas, como un rey orgulloso en medio de aquellas nieves blancas. Mateo, frente a la pantalla observándolos, aprendía por primera vez en su vida de un lobo como ser humano. La cámara de Mateo registraba lo que parecía ser el cuadro familiar más íntimo y noble del mundo. Aquel gran alfa controlaba a cada miembro de la manada uno por uno, les traía los bocados más frescos y enseñaba a los jóvenes aquellos duros juegos de supervivencia con una paciencia inmensa. No necesitaba mostrar los dientes para mantener el orden. Solo estar allí, su mera presencia protectora, era suficiente. Mateo se dio cuenta de que estaba recibiendo las lecciones más profundas de la vida de este animal, al que al principio vio solo como un ladrón que perturbaba su paz. Mientras tomaba aquellas notas privadas que nunca se atrevió a escribir en sus informes oficiales, observaba las imágenes durante horas, viendo su propia incompletitud en cada movimiento del lobo. La dirección regional, por su parte, ya ni siquiera se preocupaba de si él respiraba o no allí, en medio de aquel silencio blanco.
Aquellas conversaciones por radio sin alma que se hacían una vez al mes consistían en unos pocos procedimientos oficiales y frases frías. Mateo enviaba puntualmente los informes obligatorios sobre el estado de la nieve y la población de vida silvestre, pero no mencionó ni una sola palabra sobre aquel lobo negro y su familia que crecía cada día. No le dijo a nadie que dejaba pescado a propósito, que había convertido aquella roca en un salvavidas. Incluso guardó como un secreto que por las noches, cuando se quedaba muy solo, empezaba a hablar solo en voz alta, que contaba la pesca como un cuento como si alguien lo escuchara detrás de aquellos pinos. Solo él conocía aquel extraño y pacífico escalofrío que le producía sentir que en algún lugar del bosque aquellos ojos dorados que conocía lo estaban vigilando. La soledad jugaba extraños juegos con aquel orgullo que el hombre creía inexpugnable. El orgullo duro que Mateo había vestido como una armadura durante años, empezaba ahora a resquebrajarse ruidosamente ante la lealtad de aquella gran familia de lobos. Su corazón había empezado a sentir algo más que aquel metal frío. El cuarto invierno llegó acompañado de un desastre silencioso. Mateo, debido a un simple descuido a la orilla del río, se hundió en aquel traicionero hielo fino mientras intentaba alcanzar su guante que se le había caído. El frío del agua no se clavó como un cuchillo, sino como miles de agujas en sus pulmones, su respiración se cortó al instante. Salió del agua movido enteramente por aquel instinto primitivo de supervivencia, caminando tambaleante como un borracho hasta la cabaña dejando tras de sí rastros de agua helada. Justo antes de que las garras narcóticas de la hipotermia se apoderaran de su alma, logró encender la estufa de leña con un último esfuerzo. Durante horas permaneció en su cama, incapaz de moverse, con un temblor que le dolía en los huesos. En ese momento, estaba seguro de que moriría completamente solo en medio de esta blancura desolada. Se susurró a sí mismo, justo como querías, Mateo. Este es el final que mereces por tu orgullo y tu terquedad. Pero aquella muerte gélida no trajo la mañana. Mateo despertó. Se recuperó. Le llevó 3 días enteros recuperar las fuerzas para volver a ponerse en pie e ir a pescar con aquellas piernas temblorosas. Cuando finalmente salió, se encontró frente a su puerta con un panorama imposible que desafiaba los límites de su mente. Los alrededores de su cabaña estaban rodeados de huellas de animales como si fuera un lugar de ceremonias. Lo habían olisqueado todo, habían investigado cada rincón. Aquellas huellas de garras gigantescas y familiares decían que el alfa negro se había acercado a la entrada de su puerta más de lo que nunca lo había hecho. Y justo en ese umbral, sobre las nieves, había 2 conejos, congelados pero indiscutiblemente allí. Frescos, intactos, sin comer. 2 vidas colocadas allí a propósito como si hubieran sido dejadas por una mano. El tiempo se detuvo mientras Mateo miraba a aquellos conejos. Sabía en lo más profundo de su alma lo que significaba este regalo silencioso. Su lógica decía no, un animal salvaje no hace eso, pero su corazón ya había aceptado aquella verdad gigantesca. Aquel gigante negro había sentido que algo iba mal. Aquel gigante negro se había dado cuenta de que su amigo no salía de aquella cabaña y había llevado sustento a su puerta. Aquel intercambio unilateral entre ellos se había convertido, por un milagro imposible, en un juramento de lealtad mutua. Mateo tomó aquellos conejos congelados en su regazo como si fueran una reliquia sagrada y los llevó adentro. Los cocinó con gran reverencia y los comió lentamente, saboreando aquella lealtad salvaje en cada bocado. Aquella tarde, sentado frente a su estufa, aquel orgullo duro que había defendido como una fortaleza durante años, aquellas paredes infranqueables, finalmente se derrumbaron. Ya no era solo un guardabosques, ahora era parte de esta montaña, de esta manada y de esta amistad silenciosa. Mateo ya no estudiaba a un animal como un científico frío. No solo recopilaba datos ni documentaba comportamientos. Estaba atado por una cuerda desde el lugar más profundo de su alma a aquella criatura salvaje que nunca buscó, cuya presencia ni siquiera quiso, e incluso de la que huyó para no confesárselo a sí mismo.
Y ese vínculo invisible acababa de impedir que diera su último suspiro en este mundo, le había salvado la vida. Lo que Mateo había hecho por aquel gran gigante negro durante años, el lobo también lo había hecho por él, vigilarlo. Dos líderes. Dos padres proveedores de sustento. Dos almas heridas que comprendían el peso de aquella pesada responsabilidad en sus hombros con solo mirarse, aunque las palabras nunca pudieran tender puentes entre ellos. Pasó el quinto invierno, luego el sexto. Mientras los copos de nieve ponían más canas en el pelo y la barba de Mateo, él cumplió 53, 54, 55 años. La manada del lobo negro se estabilizó en 5 miembros, cada uno se convirtió en una unidad familiar sólida y unida, que crecía bajo aquel liderazgo inquebrantable de su alfa. La cámara de Mateo ya no registraba solo la batalla por la supervivencia, sino los momentos más puros de la vida. Los juegos infantiles de los lobos jóvenes sobre la nieve, cómo cazaban con una armonía perfecta y cómo se acurrucaban y descansaban como montones de pelaje gris oscuro en el frío de la tarde. Y en cada fotograma, en el centro mismo de aquel cuadro, estaba aquel alfa negro colosal. Aquella sombra que estaba allí como una montaña, observando cada momento y protegiendo cada vida. Mateo, mientras los observaba frente a la pantalla, se dio cuenta de que un sentimiento de envidia que no podía evitar crecía en su interior. Aquellos lobos tenían aquello sagrado que Mateo había rechazado con el dorso de la mano hacía años. Tenían lo único por lo que valía la pena morir, aquello que Mateo se autoengañaba diciendo no lo necesito. Ellos se tenían el uno al otro, pasara lo que pasara. Los años continuaron su marcha pesada pero constante acompañados por aquellos vientos gélidos. La barba de Mateo ya era muy larga, tan blanca como las nieves de la cima de la montaña. En sus manos apareció una artritis que convertía el pescar en aquella agua helada en una tortura cada vez. Sus ojos ya habían perdido su antigua agudeza, necesitaba gafas de lectura pero se negó obstinadamente a pedirlas a la dirección regional. Porque ponerse esas gafas significaba aceptar que el tiempo le estaba ganando, que estaba envejeciendo. Huía de confesarse a sí mismo que esta existencia aislada y monótona estaba consumiendo su vida poco a poco. Pero no solo él, el lobo negro también envejecía. Aquellas heridas profundas que recibió protegiendo su territorio habían dejado marcas permanentes en sus orejas. Una canicie plateada que contrastaba con su pelaje completamente negro se había instalado alrededor de su boca. Aún así, en cada movimiento se leía aquella seguridad inquebrantable de un alfa maduro y aquel poder pesado y orgulloso que otorga la experiencia de los años. Una tarde, mientras observaba las imágenes de la cámara, un suspiro silencioso escapó de los labios de Mateo. Estamos envejeciendo juntos, susurró. Dos especies diferentes, dos líderes diferentes. A pesar de aquella separación biológica de miles de años entre ambos, se habían anudado el uno al otro con aquel vínculo sagrado al que ninguno podía poner nombre y que no podía expresarse en palabras. Después de aquel día, su rutina se santificó como un ritual silencioso repetido cada día. Mateo pescaba, los limpiaba a pesar de sus manos artríticas y los dejaba como siempre en la roca de alimentación. El lobo negro los tomaba, su manada se alimentaba. Mateo regresaba a su cabaña y observaba aquellas imágenes durante horas, como si viera la película más significativa de su vida. Con el tiempo, la dirección regional también se acostumbró a su presencia, ya habían dejado de hacer preguntas detalladas sobre su sector, de molestarlo. Mateo se había convertido en un inventario fiable pero invisible en las profundidades del bosque. Justo como quería en aquellos días, solo, sin ruidos y desconectado del mundo. Constantemente se asignaban guardabosques nuevos y entusiasmados a las otras estaciones. Mateo oía vagamente en las conversaciones mensuales por radio sus nombres, su energía inagotable y aquellas perspectivas frescas que parecían querer salvar el mundo. Sin embargo, aquellas esperanzas inmaduras solo despertaban en el alma de Mateo una rabia fría y tóxica. Aún no han recibido el verdadero golpe de la vida, pensaba, aún no han visto la traición ni esa sucia política.
El 10º invierno llegó doloroso e implacable, como si hubiera jurado romper los huesos de Mateo. El río se había congelado, la comida había llegado al punto de agotarse. Mateo pescaba menos, pero no restó ni un solo gramo de la ración que dejaba sobre aquella roca. Robó de sus propias comidas, bebió agua helada para calmar el rugido de su estómago. Aquella verdad que se susurraba a sí mismo se había convertido ahora en una creencia: él tiene una familia que alimentar, yo no tengo a nadie. Esta era la matemática más simple y dolorosa de la supervivencia. Mateo perdió peso rápidamente. Su viejo uniforme colgaba de sus hombros, sus huesos forzaban su piel. En las imágenes de la fototrampa, el lobo negro tampoco se veía tan majestuoso como antes, su gran cuerpo se había debilitado, sus costillas se marcaban. Las estaciones duras les cobraban a ambos el precio hasta el último céntimo. Pero aquel lobo no abandonaba a su manada a pesar de todo. Mateo sentía hacia esa lealtad salvaje un respeto tan colosal, tan indescriptible, que a veces este sentimiento le cortaba la respiración. Cuando el 14º invierno llamó a la puerta, Mateo ya tenía 60 años. Su soledad era tan absoluta, tan profunda, que a veces pasaba semanas sin pronunciar una sola palabra en voz alta. Un día, al intentar murmurar para sí mismo, se dio cuenta de que su voz chirriaba como la bisagra de una puerta oxidada que no se había abierto en años, le resultaba extraña incluso a sus propios oídos. El lobo negro se había convertido en una leyenda entre los demás guardabosques debido a los susurros que se filtraban del sector donde Mateo prestaba servicio. Las imágenes de aquella sombra negra colosal que quedaban atrapadas en las fototrampas llegaban a la dirección regional como anexos de los informes oficiales de Mateo. Despertaban una breve admiración y curiosidad en los pasillos justo antes de quedar enterradas en la oscuridad de los archivos. Sin embargo, nadie se detuvo a pensar en cómo esta manada se mantenía tan resistente a pesar de todas las dificultades. A nadie se le ocurrió establecer un vínculo entre la fuente regular de alimento que poseía la manada y las manos agotadas de Mateo. Nadie hizo las preguntas correctas, Mateo nunca dio respuestas. El 14º invierno llegó con su cara más feroz hasta la fecha, como queriendo ponerlo todo a prueba. Una tormenta que estalló de repente y no parecía querer cesar, casi enterró la pequeña cabaña bajo las nieves. Mateo pasó 3 días enteros intentando abrir su puerta y sus ventanas, excavando la nieve para poder sobrevivir. Su cuerpo estaba al borde del colapso, su corazón viejo y sus articulaciones artríticas ya se rebelaban. No le quedaban fuerzas para bajar al río, romper el hielo y pescar. Pasó 2 noches seguidas hambriento, temblando. Al amanecer del tercer día, mientras le daba vueltas la cabeza por el hambre y su cuerpo se tambaleaba en cada paso, fue a revisar sus viejas trampas junto a la cabaña con la esperanza de haber atrapado quizás una presa pequeña. Estaban vacías. Todo estaba blanco y silencioso como la muerte. Cuando regresó a la cabaña, habiendo perdido la esperanza y rendido, volvió a ver aquel milagro familiar brillando sobre aquellas nieves blancas. Esta vez había 3 conejos. Su pelaje aún estaba caliente, su sangre no se había secado, 3 conejos recién cazados. Habían sido dejados justo en el umbral de su puerta, como esperando que él entrara. Mateo cayó de rodillas frente a la puerta. Sus ojos se desplazaron hacia el límite oscuro del bosque. Allí, sintió que una silueta se movía en la sombra de los árboles, que 2 puntos dorados lo miraban por última vez y se perdían en las profundidades. Esto no era solo comida. Esto era la respuesta noble, que trascendía el tiempo y unía a las especies, a aquel primer pez dejado sobre una roca hacía 14 años. Ya no estaba claro quién alimentaba a quién mantenía con vida a quién. Ahora ellos eran la manada el uno del otro. Las huellas de las garras del lobo negro habían rodeado la cabaña como un escudo protector. Mateo se quedó allí en la nieve, las lágrimas que rodaban por sus mejillas se congelaron por el frío glacial antes de caer al suelo. Mientras miraba a aquellos conejos, se enfrentaba a aquella gran verdad que guardaba en el rincón más profundo de su alma.
Ya no se trataba solo de alimentar a un animal. Se habían convertido en el aliento el uno del otro. Aquella balanza invisible entre ellos estaba ahora en un equilibrio perfecto. La deuda de gratitud había pasado tantas veces de un lado a otro que ya nadie le debía nada a nadie. Y al mismo tiempo, ambos le debían su existencia por completo el uno al otro. Cuando el 15º invierno llamó a la puerta, Mateo tenía 61 años. Este 15º aniversario no transcurrió con una celebración ni con un sonido, solo consistió en una confirmación silenciosa que resonaba en su mente. La confirmación de que había alimentado a un lobo durante 15 inviernos, la confirmación de que había resistido solo en esta montaña desolada durante 15 inviernos. Ya hacía más de 10 años que no salía entre la gente, que no se mezclaba con el estruendo de una multitud. La manada del lobo negro llegó a tener 7 miembros en un momento dado, y luego, por las leyes implacables de la naturaleza, volvió a estabilizarse en 6. Aquel alfa colosal ahora daba cada paso con cautela, aquella vieja fuerza impulsiva en sus movimientos daba paso a un cansancio serio. La vejez se revelaba más en su postura solemne que en los hilos plateados que caían sobre su pelaje. Ya somos 2 hombres viejos, pensó Mateo. Ambos habían dejado sus periodos fuertes y llenos de vida bajo las nieves. Pero ambos seguían aquí. Seguían respirando, seguían resistiendo. Su necesidad mutua proporcionaba un propósito, un esqueleto a aquellos días gélidos que de otro modo estarían vacíos y sin sentido. Era el corazón mismo del 15º invierno, principios de febrero. Mientras afuera reinaba un silencio gélido, llegó aquella llamada de radio que rasgó el silencio oxidado dentro de la cabaña y lo echó todo por tierra en un instante. Dirección Regional de Medio Natural de Aragón. Nueva administración. Nuevas prioridades. Iniciativas de seguridad turística. Protocolos de fauna problemática. Mateo escuchó con creciente pavor mientras el administrador explicaba que había habido reportes, preocupaciones sobre un gran lobo negro y su manada operando en el territorio. La manada se estaba volviendo demasiado cómoda cerca de estructuras humanas. Potencialmente peligrosa. Necesitaba ser abordada antes de la temporada turística. Se estaba planificando una operación. Se asignaría personal experimentado. El conocimiento íntimo de Mateo sobre el sector lo convertía en la elección obvia para liderar el esfuerzo de eliminación. Mateo se quedó sosteniendo el auricular del radio, mirando la nada mientras el administrador delineaba cronogramas y procedimientos. 2 semanas para organizar un equipo de 5 guardias forestales, incluyendo a Mateo. Inserción en helicóptero a las tierras altas donde la manada pasaba el invierno tardío. Rápido, profesional, necesario para la seguridad pública. La voz del administrador era práctica, razonable, completamente convencida de la corrección de esta decisión. Mateo no dijo nada. No estuvo de acuerdo con nada. Terminó la llamada sin confirmar su participación. Se sentó pesadamente en su litera, el radio aún en su mano, y entendió que 15 inviernos habían conducido a este momento. Todo lo que había construido, todo lo que había compartido con el lobo negro, todo lo que se habían convertido el uno para el otro sin nunca hablar, estaba a punto de ser destruido. Y se esperaba que él fuera quien lo destruyera. Mateo no durmió esa noche. Se sentó en su pequeña mesa de madera, el radio ahora silencioso, la estufa de leña crepitando, y se obligó a confrontar lo que había estado evitando durante 15 años. El lobo negro le había estado enseñando algo que se había negado a aprender. Cada invierno que el animal regresaba. Cada pescado que traía a sus hermanos. Cada vez que se posicionaba entre el peligro y su manada. Estaba demostrando la única cosa que Mateo había fallado en hacer. Quedarse. Liderar. Proteger. Nunca abandonar a los tuyos, sin importar cuán difíciles se vuelvan las cosas. El recuerdo que Mateo había enterrado vino inundando ahora, agudo e inevitable. Su equipo. Su decisión.
La operación de reubicación que había iniciado todo. Había sido una osa parda y dos crías, establecidas demasiado cerca de un nuevo desarrollo de campamento. El director regional las quería eliminadas. Mateo había argumentado por la reubicación. Pasó semanas preparando, presentando datos mostrando precedentes. Finalmente se concedió el permiso. La operación fue perfecta. Las osas fueron reubicadas exitosamente. Entonces los turistas se quejaron de ver osos cerca del nuevo sitio. Los políticos se involucraron. El director culpó públicamente a Mateo, llamó su juicio en cuestión, sugirió que había priorizado animales sobre seguridad humana. Mateo podría haberse defendido con calma. Podría haber presentado los hechos. Podría haber mostrado que las osas reubicadas siempre aparecen en nuevos territorios. Que este era comportamiento normal. Que no se violaron protocolos de seguridad. En cambio, su orgullo se encendió. El mismo director que había estado tomando crédito por los programas exitosos de Mateo durante años ahora lo estaba descartando para proteger relaciones políticas. Mateo explotó en una reunión de personal. Dijo cosas que no podían retractarse. Cuestionó la competencia del director, su ética, su comprensión básica del manejo de fauna. Quemó cada puente en esa sala. Su equipo había intentado apoyarlo. Habían dado fe de su juicio. Le pidieron que se quedara, que luchara adecuadamente, que les permitiera ayudarlo a presentar la verdad. Mateo se negó. Dio su apoyo como lástima. Exigió transferencia inmediatamente. Se alejó de 12 años de mentoría, amistad, propósito compartido. Se dijo que estarían mejor sin él. Se convenció de que el liderazgo no valía la política. Que el aislamiento era preferible a luchar por lo que creía. Abandonó a su manada porque era más fácil que enfrentar críticas. Más fácil que admitir que había manejado mal la confrontación, aunque su posición subyacente era correcta. El lobo negro había hecho lo opuesto. Perdió a su madre joven. Se encontró responsable de hermanos apenas lo suficientemente mayores para sobrevivir. Y en lugar de alejarse de esa carga imposible, se quedó. Aprendió a cazar. Aprendió a liderar. Mantuvo viva a su familia a través de inviernos que deberían haberlos destruido. Creció hasta convertirse en el alfa más magnífico que Mateo había visto jamás. No por talento natural, sino por compromiso inquebrantable con aquellos que dependían de él. Mateo se puso de pie y caminó hacia su archivador. Sacó 15 años de archivos de metraje de cámara trampa. Los extendió sobre su mesa. Miles de imágenes. Toda la vida del lobo negro documentada en momentos congelados. Ahí el juvenil flacucho tomando su primer pescado. Ahí el adolescente aprendiendo su poder. Ahí el joven adulto con sus primeros hermanos para proteger. Imagen tras imagen mostrando crecimiento. Mostrando dedicación. Mostrando un líder siendo forjado a través de responsabilidad en lugar de huir de ella. Mateo había observado esta transformación sin aprender nada de ella. O más bien, aprendiendo todo, pero negándose a aplicar esas lecciones a su propia vida. Miró el metraje reciente. El enorme alfa negro en su mejor momento. Encaneciendo ahora pero aún poderoso. Aún vigilante. Aún manteniendo unida a su familia. 7 lobos que confiaban en él completamente. 7 vidas que dependían de sus decisiones cada día. Y Mateo estaba siendo pedido que terminara esas vidas. Que eliminara esa manada. Que destruyera la única cosa en 15 años que le había mostrado lo que debería haber sido. Las siguientes 2 semanas pasaron en una neblina de preparación. Mateo pasó por todo mecánicamente. La dirección regional envió mapas actualizados marcando patrones de movimiento de la manada. Mateo tenía información más detallada de sus propias cámaras, pero no la compartió. El suministro aéreo trajo municiones, equipo actualizado, ropa para clima frío para el equipo que llegaría.
Mateo lo almacenó todo sin tocarlo más de lo necesario. Continuó sus rutinas. Pescando. Dejando comida en roca de alimentación. Observando al lobo negro tomarla cada tarde. Cada gesto se sentía como traición. Cada pescado que dejaba se sentía como evidencia que usaría para cazar al animal que confiaba en él. El equipo llegó un martes por la mañana vía helicóptero. 4 guardias forestales que Mateo nunca había conocido. Todos más jóvenes. Todos eficientes. Todos tratando esto como manejo rutinario de fauna. La líder del equipo, una mujer llamada Carmen Vega, tenía quizás 35 años. Profesional y minuciosa. Estrechó la mano de Mateo, le agradeció su experiencia local, le informó sobre el cronograma de la operación. Pasarían 2 días en su estación preparando, revisando territorio, verificando equipo. Tercer día, si el clima lo permitía, inserción en helicóptero a las tierras altas donde se había documentado más recientemente la actividad de la manada. Operación rápida. Profesional. Según el manual. Mateo observó a estos jóvenes guardias moverse por el espacio de su cabaña, extendiendo mapas, discutiendo enfoques, verificando sus armas, y se sintió completamente desconectado de ellos. Eran competentes. Estaban siguiendo órdenes. Creían que estaban haciendo trabajo necesario. Ninguno de ellos había pasado 15 años observando al animal que estaban a punto de eliminar. Ninguno de ellos había sido mantenido vivo por ese animal. Ninguno de ellos entendía lo que realmente estaban aquí para destruir. Carmen notó el silencio de Mateo. Preguntó si estaba bien. Mateo dijo que estaba bien, solo cansado, ajustándose a tener gente alrededor nuevamente después de tanto tiempo solo. Ella aceptó esto. Regresó a los preparativos. Esa tarde, el equipo se sentó alrededor de su estufa de leña, intercambiando historias de otras asignaciones. La camaradería fácil de personas que trabajan juntas regularmente. Mateo casi no dijo nada. Se disculpó temprano. Caminó hacia la noche. Se quedó en la nieve mirando hacia el bosque donde sabía que ojos dorados podrían estar observando. El lobo negro no había venido por pescados esa tarde. Algún instinto diciéndole que el peligro estaba cerca. Mateo se quedó allí mucho tiempo, aliento formando niebla, corazón pesado, antes de regresar adentro a fingir dormir. El segundo día involucró verificaciones de equipo y planificación de rutas. Carmen extendió mapas sobre la mesa de Mateo, trazó posibles caminos de aproximación, marcó características del terreno. Le preguntó a Mateo sobre comportamiento de la manada, preferencias de madriguera, patrones de movimiento. Mateo respondió mecánicamente, proporcionando información que les ayudaría a encontrar y eliminar a los lobos que había protegido durante 15 años. Se sentía como un traidor con cada palabra. Carmen parecía satisfecha con su aportación. El plan de operación se unió eficientemente. Esa tarde, Mateo encontró un momento a solas. Caminó a roca de alimentación. Se sentó en la piedra fría y habló en voz alta por primera vez en semanas. Le dijo al bosque vacío que lo sentía. Le dijo al lobo negro, donde quiera que estuviera, que Mateo le había fallado. Que después de 15 años de compañerismo silencioso, Mateo iba a liderar gente para destruirlo. Porque eso era lo que la dirección regional ordenó. Porque Mateo no sabía cómo luchar. Porque Mateo seguía siendo el mismo hombre que se había alejado de su equipo en lugar de defender lo que importaba. Su voz se quebró. Se sentó allí llorando en la nieve. Un hombre de 61 años que había desperdiciado 15 años aprendiendo una lección sin nunca aplicarla. El lobo negro apareció. Salió de la línea de árboles a 50 metros de distancia. Simplemente se quedó allí. Masivo y oscuro contra la nieve blanca. Mirando a Mateo con esos ojos dorados que lo habían observado durante tantos inviernos. Mateo se congeló.
En 15 años nunca habían estado tan cerca mientras Mateo estaba presente. El lobo siempre había esperado hasta que Mateo se fuera antes de acercarse. Pero ahora aquí estaba. Completamente visible. Completamente vulnerable. Como si entendiera lo que venía y quisiera que Mateo lo viera una última vez. Como realmente era. Magnífico. Poderoso. Sin miedo. Un líder que nunca había abandonado sus responsabilidades. Se miraron el uno al otro a través de la distancia. Mateo quería hablar. Explicar. Disculparse. No vinieron palabras. El lobo se quedó allí otro momento. Luego se dio vuelta y desapareció de vuelta en el bosque. Silencioso como una sombra. Mateo se sentó en roca de alimentación mucho después, entendiendo ese momento por lo que era. El lobo había venido a despedirse. O quizás a recordarle a Mateo una última vez todo lo que había enseñado sin palabras. De cualquier manera, Mateo supo que era la última vez que vería al lobo negro vivo. A menos que hiciera algo imposible. Esa tarde, el equipo finalizó los planes. El pronóstico del tiempo era favorable para el día siguiente. Extracción en helicóptero a las 6 horas. Vuelo de 2 horas a las tierras altas. Caminata de 3 horas al área donde se concentraba la actividad de la manada. La operación comenzaría a media mañana. Carmen estaba confiada de que podían completar todo en un día. Ser extraídos para el final de la tarde. Profesional. Limpio. Terminado rápidamente. Mateo asintió en acuerdo a todo. No dijo nada sobre sus dudas. Sus arrepentimientos. Su creciente certeza de que no podía hacer esto. Se acostó en su litera esa noche escuchando a los otros guardias dormir e hizo una decisión. Iría en esta operación. Los llevaría a donde estaba el territorio de la manada. Y cuando llegara el momento, cuando encontraran al lobo negro, Mateo haría lo que debería haber hecho 15 años atrás cuando su director lo atacó. Se levantaría. Defendería lo que importaba. Se negaría a alejarse de algo solo porque luchar por ello era difícil. No abandonaría a su manada nuevamente. Incluso si esa manada tenía 4 patas y no hablaba palabras. El sueño vino en fragmentos. Mateo despertó antes del amanecer. Se vistió en oscuridad fría. Se unió al equipo para un desayuno rápido. Nadie habló mucho. Las operaciones tenían su propia gravedad. Para las 5:30 estaban de pie en la nieve afuera de la cabaña. Equipo verificado. Listos. El helicóptero apareció en el horario programado. Su rugido destrozó el silencio previo al amanecer. Mateo subió de último. Miró hacia atrás a su cabaña una última vez. Al bosque más allá. A roca de alimentación apenas visible en la luz creciente. 15 años de su vida contenidos en este valle. 15 años de lecciones que finalmente había aprendido. Demasiado tarde para importar. El vuelo los llevó hacia el norte y arriba. Siguiendo valles de ríos. Subiendo hacia picos altos donde la manada pasaba el invierno tardío. Carmen se sentó junto a Mateo revisando mapas en una tableta. Ocasionalmente señalando puntos de referencia abajo. Los otros guardias verificaban armas. Probaban radios. Se preparaban mentalmente. Mateo miraba por la ventana observando la naturaleza salvaje pasar debajo. Preguntándose cómo había dejado que su vida se volviera esto. 61 años. Solo. A punto de traicionar la única relación que le había importado en más de una década. Todavía huyendo del verdadero liderazgo. Incluso ahora. El helicóptero aterrizó en un claro cubierto de nieve 2 horas después. El equipo desembarcó rápidamente. Equipo distribuido. Formación establecida. Carmen lideró. Mateo directamente detrás de ella, proporcionando dirección. 3 otros siguiendo.
La caminata fue difícil. Terreno empinado. Nieve profunda. La altitud hacía la respiración difícil. La edad de Mateo se mostraba. Los guardias más jóvenes ajustaron el ritmo sin comentar. Cortesía profesional. Subieron durante 3 horas. Siguiendo crestas. Cruzando arroyos congelados. Moviéndose más profundo en territorio que Mateo conocía de mapas pero nunca había visitado personalmente. Carmen llamó a Alto al mediodía. Estaban cerca. Huellas frescas cercanas. Posible sitio de madriguera dentro de medio kilómetro. El equipo comió raciones rápidas. Verificó equipo nuevamente. Carmen delineó el enfoque final. Se dividirían en 2 grupos. Vendrían al sitio sospechoso de madriguera desde diferentes ángulos. Mantendrían contacto por radio. Se moverían cuidadosamente. El objetivo era localizar la manada. Evaluar situación. Eliminar al alfa primero si era posible. Luego los adultos restantes. Los lobos más jóvenes podrían ser reubicados en lugar de eliminados, dependiendo del comportamiento. Todas las decisiones se tomarían en el campo basadas en circunstancias. Mateo escuchó estos planes y sintió certeza asentándose en sus huesos. No haría esto. No podría. Cuando encontraran al lobo negro, Mateo haría una elección diferente a la esperada. Exactamente cómo se vería esa elección, no lo sabía todavía. Pero sabía con absoluta claridad que no levantaría un arma contra el animal que le había enseñado todo sobre liderazgo simplemente siendo lo que Mateo había fallado en ser. Se movieron en formación. Carmen liderando su grupo a la izquierda. Mateo liderando su grupo a la derecha. El plan era converger en el área del sitio de madriguera desde lados opuestos. Mateo se movió lentamente. Deliberadamente. Permitiendo que la distancia entre grupos creciera. Sus 3 guardias siguieron sin cuestionar. Él era el experto local. Confiaban en su juicio sobre ritmo y aproximación. Esa confianza se sentía pesada. Esta era buena gente haciendo lo que creían que era correcto. Mateo estaba a punto de traicionar su confianza también. Pero esta vez por algo que importaba más que el orgullo. El radio crepitó. La voz de Carmen. Tenían visual en lobos. Múltiples animales moviéndose hacia la cresta. Mateo reconoció. Ajustó la dirección de su grupo. Su corazón estaba latiendo ahora. Esto era todo. El momento en que todo cambiaba nuevamente. El momento en que elegía diferente a como había elegido 15 años atrás. El momento en que finalmente se levantaba en lugar de alejarse. Coronaron una elevación y ahí estaba. La cresta que Carmen había descrito. Y sobre un masivo saliente rocoso, silueteado contra cielo y nieve, el lobo negro. Incluso a esta distancia, Mateo podía ver cuán enorme se había vuelto. Cuán poderoso. Cuán magnífico. El lobo no estaba corriendo. No se estaba escondiendo. Se quedó allí a plena vista. Posicionado entre los guardias que se acercaban y el bosque detrás de él. Donde su manada esperaba. Protegiéndolos una vez más. Haciendo lo que hacen los alfes. El grupo de Mateo avanzó. La distancia se cerró. 100 metros. 75, 50. Mateo levantó su mano. Sus guardias se detuvieron. La voz de Carmen en el radio pidiendo estado. Mateo no respondió. Simplemente siguió caminando adelante. Solo. Cerrando la distancia. El lobo negro lo observó venir. Esos ojos dorados fijos en el rostro de Mateo. Reconocimiento claro incluso a través de la distancia restante. 30 metros ahora. 20. Lo suficientemente cerca para ver pelos individuales en pelaje oscuro. Lo suficientemente cerca para ver plateado alrededor del hocico.
Lo suficientemente cerca para ver cicatrices ganadas en 15 años de liderazgo. El lobo no se movió. Mateo desenganchó su rifle. Sintió su peso en sus manos. Escuchó la voz de Carmen en el radio exigiendo respuesta. Escuchó a sus propios guardias detrás de él esperando órdenes. El lobo negro se quedó en su roca. Expuesto. Vulnerable. Negándose a huir. Negándose a abandonar a su manada incluso sabiendo lo que venía. Mateo levantó el rifle. Lo acomodó contra su hombro. Encontró al lobo en su mira. 15 inviernos colgaban en balance. ¿Qué les pareció la historia? ¿Alguna vez habían visto un lobo así? Si les gustó, no olviden darle a me gusta y, si aún no se han suscrito, me daría mucha pena. Mateo miró al lobo negro a través de la mira de su rifle. Dedo en el gatillo. Aliento formando niebla en el aire de montaña. Detrás de él escuchó a sus 3 guardias moviéndose a posición. Escuchó al equipo de Carmen acercándose desde el otro lado. 6 armas estarían entrenadas en este animal en cuestión de segundos. El lobo permanecía perfectamente quieto en su roca. Ojos dorados firmes. Sin mostrar miedo. Mateo podía ver la manada en el bosque detrás del alfa ahora. Formas moviéndose en sombra. Quedándose atrás pero observando a su líder. Confiando en él para protegerlos. De la misma manera que el equipo de Mateo había confiado en él 15 años atrás. Mateo bajó su rifle. No lentamente. No con vacilación. Sino decisivamente. Lo colgó de nuevo en su hombro y dio 3 pasos adelante. Posicionándose directamente entre el lobo y sus guardias. La voz de Carmen crepitó urgente en el radio. Exigiendo saber qué estaba haciendo. Mateo alcanzó, apagó su radio. Escuchó protestas de su equipo detrás de él. Levantó ambas manos. Señal universal para detenerse. Para esperar. Para escuchar. El lobo negro observó esto sin moverse. Mateo se quedó allí completamente expuesto. Su espalda hacia el animal que podía terminar con él en segundos. Enfrentando a 6 guardias armados que ahora estaban completamente confundidos. Carmen emergió de los árboles con su grupo. Arma levantada. Rostro mostrando tanto preocupación como frustración. Llamó exigiendo explicación. Mateo tomó aliento y le dio la verdad. Todo. Les habló sobre el primer invierno. El juvenil flacucho robando pescados. La rutina que se desarrolló sin planificación. Les habló sobre observar al lobo crecer a través de metraje de cámara trampa. Sobre descubrir que el joven alfa estaba cuidando hermanos huérfanos. Sobre reconocer liderazgo que avergonzaba sus propios fracasos. Su voz ganó fuerza mientras hablaba. Palabras viniendo más rápido. Verdad que nunca había articulado a nadie derramándose en el aire delgado de montaña. Les habló sobre los conejos dejados en su umbral cuando casi murió. Sobre 15 inviernos de sociedad silenciosa. Sobre un animal que le había enseñado todo importante a través de simple dedicación inquebrantable a aquellos que dependían de él. Carmen bajó su arma ligeramente. Los otros guardias estaban escuchando. Sus expresiones cambiando de confusión a incertidumbre a algo como comprensión. La voz de Mateo se quebró mientras continuaba. Les habló sobre su propio equipo. Su propia manada. La gente que había abandonado porque el orgullo importaba más que las relaciones. Les habló sobre 15 años observando a este lobo hacer todo lo que Mateo había fallado en hacer. Liderar. Persistir. Proteger. Nunca abandonar a los tuyos sin importar cuán difíciles se vuelvan las cosas. Les dijo que no podía, no sería parte de destruir la única cosa en 15 años que le había mostrado cómo se veía el verdadero liderazgo. Se dio vuelta entonces, lentamente, enfrentando al lobo negro.
Le dijo al animal cosas que necesitaban ser dichas aunque las palabras no significaban nada entre ellos. Se disculpó por traer peligro a su territorio. Le agradeció por 15 inviernos de lecciones. Reconoció lo que el lobo había estado enseñando todo el tiempo. La voz de Mateo era firme ahora. Clara y fuerte. Le dijo a Carmen y su equipo que podían continuar con la operación si elegían. No los detendría. Pero no participaría. No levantaría un arma. Se quedaría aquí entre ellos y el lobo tanto tiempo como fuera necesario. Y cuando esto terminara, cuando presentaran sus informes, se aseguraría de que la dirección regional entendiera exactamente qué habían ordenado destruir. Carmen estuvo silenciosa por un largo momento. Finalmente habló. Voz cuidadosa. Preguntó a Mateo si entendía lo que estaba haciendo. Las consecuencias que enfrentaba. Mateo dijo que entendía perfectamente. Estaba eligiendo diferente a como había elegido 15 años atrás. Estaba levantándose en lugar de alejarse. Estaba protegiendo a su manada aunque ésta tuviera 4 patas y no pudiera hablar. Carmen miró al lobo negro, todavía inmóvil en su roca, luego de vuelta a Mateo. Preguntó qué quería que hicieran. Mateo encendió su radio nuevamente. Dijo en él, fuerte y claro, que estaba cancelando la operación. Que esta manada no representaba amenaza. Que 15 años de coexistencia lo probaban. Que la eliminación era innecesaria e incorrecta. Que si la dirección regional quería diferente, podían enviar un nuevo equipo y él no sería parte de ello. Renunciaría primero. Aquí mismo. Ahora. En esta montaña. Desenganchó su placa de guardia forestal. La sostuvo en alto para que todos pudieran ver. Le dijo a Carmen que su carrera no significaba nada comparado con hacer lo que realmente era correcto en lugar de lo que era fácil o esperado. El silencio que siguió se extendió largo. Mateo se quedó allí, placa en mano, esperando que Carmen tomara su decisión. Los otros guardias la miraron por guía. Ella era la líder del equipo ahora. Esta era su decisión. Carmen estudió a Mateo por otro momento. Luego al lobo. Luego a su propio equipo. Finalmente, lentamente, bajó su arma completamente. La aseguró. Le dijo a su equipo que se retiraran. Dijo en su radio que la operación estaba siendo reevaluada en campo. Que las circunstancias eran diferentes a lo informado. Que estaban regresando al punto de extracción para mayor consulta con la dirección regional. Las rodillas de Mateo se debilitaron. Había esperado resistencia. Argumentos. Posiblemente incluso arresto por insubordinación. La decisión de Carmen lo aturdió. Ella caminó más cerca. Se detuvo a unos pies de distancia. Lo miró directamente a los ojos. Dijo que se había convertido en guardia forestal para proteger fauna salvaje, no eliminarla por conveniencia política. Dijo que la dirección regional estaría enojada. Que habría consecuencias para todos. Pero que confiaba en el juicio de Mateo sobre este territorio, esta manada, esta situación. Dijo que a veces hacer lo correcto significaba rechazar órdenes equivocadas. Y estaba dispuesta a apoyarlo en esto. Los otros guardias murmuraron acuerdo. Uno por uno bajaron sus armas. Las aseguraron. Indicaron apoyo. Mateo se quedó allí sosteniendo su placa. Rodeado de gente que había elegido confiar en él. Seguir su liderazgo incluso cuando les costaba. Ser el tipo de equipo que él había abandonado 15 años atrás. Ya no estaba solo. No estaba aislado por su propia elección. Estos extraños se habían convertido en su manada en este momento. Y no iba a fallarles como había fallado antes. Mateo se volvió hacia el lobo negro. Todavía esperando en su roca. Habló en voz alta sabiendo que los guardias podían escuchar. Dijo que el lobo estaba a salvo ahora. Que su manada estaba protegida. Que Mateo se aseguraría de ello.
El enorme alfa lo observó con esos ojos dorados que habían visto 15 inviernos. Entonces, lentamente, deliberadamente, el lobo descendió de su roca. Se movió por la cara de piedra con poder controlado. Alcanzó la nieve. Dio pasos hacia Mateo. Cada guardia se tensó. Carmen se movió más cerca. Mano cerca de su arma lateral. No amenazante, pero lista. El lobo negro se acercó a 3 metros. 2 metros y medio. 2 metros. Mateo se mantuvo perfectamente quieto. Apenas respirando. A 1,5 metros, lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera ver cada detalle de orejas cicatrizadas y hocico encanecido, el lobo se detuvo. Se miraron el uno al otro. Mateo y el animal que lo había mantenido vivo. Le había enseñado todo. Le había mostrado lo que debería haber sido. El momento se mantuvo suspendido en silencio de montaña. El lobo negro bajó su cabeza. No sumisión sino algo más. Reconocimiento. Reconocimiento entre iguales. Entre dos alfes que finalmente habían aprendido las mismas lecciones a través de caminos diferentes. El gesto duró quizás 3 segundos. Luego el enorme animal levantó su cabeza nuevamente. Sostuvo la mirada de Mateo un momento final. Se dio vuelta y caminó con calma de regreso hacia el bosque. La manada emergió de la sombra para saludarlo. Se reunieron alrededor de su alfa. Y juntos desaparecieron en los árboles. No huían. Solo se iban. Confiando en que el peligro había pasado porque su líder había determinado que era seguro. Mateo se quedó observando hasta que la última forma oscura se desvaneció. Se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas congelándose en sus mejillas. Carmen tocó su hombro gentilmente. Dijo que necesitaban regresar al punto de extracción. Enfrentar las consecuencias que vinieran. Mateo asintió. Se volvió a colocar su placa. Le dijo que tenía una propuesta. Algo mejor que eliminación. Algo que realmente podría resolver el problema del que la dirección regional estaba preocupada. Preguntó si escucharía durante la caminata de regreso. Carmen dijo que lo haría. Caminaron por la montaña juntos. Mateo explicando su idea. Transformar el problema en oportunidad. La manada del lobo negro ya estaba cómoda cerca de presencia humana sin ser amenazante. Base perfecta para un programa de observación de lobos. Acceso controlado. Tours guiados. Componente educativo. Ingresos por turismo en lugar de controversia. Protección para la manada. Beneficio económico para la región. Historia de éxito de conservación que la dirección regional podría presentar como liderazgo en lugar de fracaso. Carmen escuchó. Hizo preguntas. Eventualmente asintió en acuerdo. Dijo que apoyaría la propuesta. Ayudaría a presentarla. Usaría su posición para abogar por ella. El viaje en helicóptero de regreso fue tranquilo. Todos procesando lo que había sucedido. Mateo se sentía más ligero de lo que había estado en 15 años. También aterrado. Acababa de desafiar órdenes directas. Casi renunció. Forzó a su equipo a elegir entre seguir procedimientos y hacer lo correcto. Las consecuencias serían severas. Pero por primera vez en 15 años, había liderado en lugar de abandonar. Se había levantado en lugar de alejarse. Había protegido a su manada. Viniera lo que viniera, podía enfrentarlo. La respuesta de la dirección regional fue exactamente tan mala como se esperaba. Mateo y Carmen fueron convocados a la oficina regional. El director, una persona diferente de aquella con la que Mateo había chocado años atrás, estaba furioso. Exigió explicaciones. Amenazó con acción disciplinaria hasta e incluyendo terminación. Mateo lo dejó desahogarse. Luego presentó con calma su propuesta. Documentación detallada de 15 años.
Metraje de cámara trampa mostrando comportamiento de manada. Evidencia de coexistencia sin incidente. Proyecciones económicas para programa de observación. Valor educativo. Mensajería de conservación. Todo lo que la dirección regional necesitaba para transformar fracaso en éxito. Si estaban dispuestos a verlo. El nuevo director no era como el viejo. Escuchó. Hizo preguntas difíciles. Revisó materiales cuidadosamente. Trajo a otros para evaluar viabilidad. Tomó 2 semanas antes de tomar decisión. Finalmente llamó a Mateo y Carmen de regreso. Dijo que el programa estaba aprobado en base provisional. Prueba de 1 año. Mateo lo lideraría. Desarrollaría protocolos. Probaría concepto. Carmen asistiría a tiempo parcial mientras mantenía sus otros deberes. Si tenía éxito después de 1 año, el programa se volvería permanente. Si fallaba, ambas carreras habrían terminado. Mateo aceptó términos inmediatamente. El puesto del Valle de Ordesa se transformó durante los siguientes meses. Nuevas instalaciones construidas para observación. Senderos desarrollados. Protocolos de seguridad establecidos. Mateo contrató y entrenó guías. Mayormente jóvenes guardias forestales ansiosos por aprender. Les enseñó todo lo que sabía sobre lobos. Sobre liderazgo. Sobre la manada del lobo negro específicamente. El programa se lanzó a principios de verano. Los turistas vinieron con cautela al principio. Luego en números crecientes. La palabra se difundió. Los medios lo cubrieron. El enorme lobo negro se volvió famoso. Fotografiado extensamente. Su manada un símbolo de conservación exitosa. Pero algo más sucedió que importó más a Mateo. Se contactó con su viejo equipo. El que había abandonado 15 años atrás. Los llamó uno por uno durante varias semanas. Cada conversación difícil y necesaria. Se disculpó. Explicó lo que había aprendido. Preguntó si considerarían reunirse. Algunos dijeron no. Algunos dijeron quizás más tarde. 3 dijeron sí. Diego, Javier y Antonio. Hombres que habían trabajado bajo Mateo. Aprendido de él. Intentado apoyarlo cuando todo se derrumbó. Vinieron a visitar el puesto del Valle de Ordesa. Pasaron un fin de semana. Hablaron durante horas. Mateo se disculpó apropiadamente. Completamente. Reconoció sus fracasos. Ellos escucharon. Hicieron preguntas. Eventualmente, cuidadosamente, comenzaron a reconstruir algo que podría convertirse en amistad nuevamente. Diego, quien había tomado el equipo después de que Mateo se fue, dijo algo que se quedó con Mateo para siempre. Dijo que se había preguntado durante 15 años si su intento de apoyar a Mateo de alguna manera le había fallado. Si deberían haber hecho más. Mateo lo detuvo. Dijo no. Dijo que el fracaso fue enteramente de Mateo. Que ellos habían hecho exactamente lo que hace una buena manada. Apoyar a su líder incluso cuando estaba equivocado. Mateo fue quien había fallado en ver ese apoyo por lo que era. Fallado en aceptarlo. Fallado en liderarlos a través de dificultad en lugar de abandonarlos. Diego asintió lentamente. Dijo que entender eso era probablemente la lección más difícil de liderazgo. Que aceptar ayuda era más difícil que darla. Llegó el otoño. El programa estaba teniendo éxito más allá de las proyecciones. La dirección regional estaba complacida. La manada del lobo negro prosperaba. No molestada ahora. Su territorio protegido. Mateo se quedó una tarde en roca de alimentación. Ya no necesitando ocultar lo que estaba haciendo. Dejó pescados abiertamente ahora. El enorme alfa se acercó a plena vista. Tomó la ofrenda. La llevó de regreso a su familia.
Mateo observó a través de binoculares mientras la manada compartía la comida. Mientras el lobo negro verificaba a cada miembro. Mientras el liderazgo continuaba de la manera que había durante 16 inviernos ahora. Carmen se le unió. Habiéndose convertido en presencia regular en la estación. Dijo que la dirección regional quería que Mateo expandiera el programa a otros territorios. Entrenar a otros guardias en sus métodos. Convertirse en el especialista regional en observación y conservación de lobos. Era una posición de liderazgo. Significaría coordinar equipos nuevamente. Mentorear nuevamente. Ser responsable de otros nuevamente. Carmen preguntó si lo quería. Mateo observó al lobo negro en la distancia. Rodeado de su manada. Todavía liderando. Todavía protegiendo. Después de todos estos años. Pensó sobre las lecciones aprendidas. El tiempo desperdiciado. La segunda oportunidad que le habían dado. Le dijo a Carmen sí. Lo quería. Estaba listo para ello esta vez. Había aprendido lo que el lobo negro había estado enseñando todo el tiempo. El liderazgo no era sobre nunca cometer errores. Era sobre nunca abandonar a aquellos que dependían de ti. Sobre levantarse cuando las cosas se ponían difíciles en lugar de alejarse. Sobre quedarse con tu manada sin importar qué. Llegó el invierno nuevamente. El 17º invierno que Mateo pasaría en este territorio. Pero ya no estaba solo. Su cabaña estaba a menudo llena de jóvenes guardias aprendiendo. Colegas visitando. Viejos miembros del equipo reconectando lenta y cuidadosamente. Sus días tenían propósito más allá de la rutina. Lideraba programas de entrenamiento. Desarrollaba protocolos de conservación. Mentoreaba a la siguiente generación de guardias que realmente querían aprender de él ahora. Porque tenía algo que valía la pena enseñar. Se había convertido en el líder que debería haber sido 15 años atrás. Mejor, quizás, porque entendía ahora lo que le había costado fallar antes. El lobo negro envejeció junto a él. Ahora verdaderamente viejo. Moviéndose más rígidamente. Durmiendo más. Permitiendo que miembros más jóvenes de la manada tomaran roles más activos. Pero todavía el alfa. Todavía liderando. Todavía manteniendo lo que había construido. Mateo entendía eso completamente. Ambos eran machos viejos ahora. Ambos pasado su mejor momento físico. Ambos todavía aquí. Todavía cumpliendo responsabilidades que habían aprendido a tomar en serio. Una tarde de febrero, Mateo se quedó afuera de su cabaña observando el atardecer pintar la nieve de dorado y rosa. Su estación estaba llena de gente. Una sesión de entrenamiento en progreso. Jóvenes guardias aprendiendo protocolos de observación de lobos. Podía escuchar sus voces a través de las paredes de la cabaña. Ansiosos y comprometidos. En el bosque más allá de roca de alimentación, sabía que la manada del lobo negro se estaba acomodando para la noche. Reunidos juntos para calor y seguridad. Protegidos por un alfa que nunca había vacilado. Mateo pensó sobre el momento en la montaña cuando finalmente había elegido correctamente después de 15 años de elegir mal. Cuando se había parado entre armas y el lobo. Cuando había liderado en lugar de abandonar. Todo lo bueno en su vida ahora trazaba de regreso a esa elección. El trabajo que hacía. La gente a su alrededor. La redención que había ganado a través de negarse a repetir viejos fracasos. Todo ello posible porque un lobo negro había pasado 15 inviernos enseñándole qué significaba realmente el liderazgo. Regresó adentro a su equipo. Su manada. La gente que lo miraba ahora por guía y sabiduría. Se paró al frente de la sala y comenzó a enseñar la sesión vespertina sobre dinámicas de manada. Sobre comportamiento de lobos. Sobre los increíbles animales que tenían el privilegio de proteger. Mientras hablaba, miró los rostros jóvenes observándolo. Escuchando. Aprendiendo.
confiando en él para liderarlos bien. No les fallaría. No se alejaría cuando las cosas se pusieran difíciles. No los abandonaría porque su orgullo importara más que las relaciones. Había aprendido esa lección. Finalmente. Después de 15 inviernos. Y casi demasiado tarde. Afuera en el bosque, ojos dorados observaban las luces de la cabaña. El lobo negro, viejo ahora pero todavía fuerte, todavía vigilante, todavía liderando a su familia a través de otro invierno. Dos alfes separados por especies pero conectados por comprensión que trascendía palabras. Ambos habían aprendido las mismas lecciones. Ambos se habían enseñado mutuamente sin hablar. Ambos se habían salvado mutuamente simplemente mostrando cómo se veía el verdadero liderazgo. Cuando quitabas todo lo demás, era simple, nunca abandonar a tu manada. Nunca alejarse de responsabilidad. Siempre levantarse. Siempre quedarse. Siempre proteger a aquellos que dependían de ti. Eso era liderazgo. Eso era todo. Y ninguno lo olvidaría jamás. Aquí termina nuestra maravillosa historia sobre los lobos. Para más información, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos, amantes de los animales.